Las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común, para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren. Hablemos de Argentina y estas primeras acciones de Javier Milei al frente de esa nación. Daniela Pacheco, buenas noches. Hola Pedro, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí contigo. A ver, háblanos Justamente de esta. estamos escuchando a Patricia Bullrich. Hoy hicieron un anuncio sobre este nuevo protocolo para las protestas sociales y es bastante interesante porque tiene mucho que ver con las medidas económicas. ¿Por qué es esto? Porque después de que el gobierno de Javier Milei anuncia estas 10 medidas económicas, pues se genera, digamos, todo un estado de shock, no solo en la economía, sino a nivel social. Y las primeras organizaciones que saltan a reclamar las medidas que anuncia el gobierno, pues son precisamente los sindicatos. Y aquí viene la importancia del anuncio, al menos en materia de seguridad, del que escuchábamos hace un momento, que es básicamente regular la protesta social y que la gente no pueda salir a marchar. Porque la Confederación del Trabajo, General del Trabajo de la República Argentina, realizó una reunión de emergencia para revisar todas estas medidas y básicamente anunció que va a empezar las movilizaciones. Muy seguramente el próximo 20 de diciembre vamos a tener una primera gran movilización en Argentina contra estas medidas. ¿Y por qué, digamos, se empieza a agrupar la gente para salir? Lo oíamos hace pocos días, se anunciaron 10 medidas básicas, sin embargo hay unas que le pegan directamente a la clase media en Argentina. Estamos hablando de medidas que básicamente van a llevar a esa clase media y a esa clase pobre a que se vuelva pobre y más vulnerable de lo que ya estaba antes. Y esto básicamente se da porque los salarios no van a aumentar. Es imposible que las empresas puedan subir salarios en dimensiones como estas frente a una devaluación de la moneda como la que estamos viendo. El pase de devaluación e inflación indica un aumento de al menos el 80% en los próximos 90 días en el costo de la vida, que seguramente se va a ver más reflejado en el costo de los alimentos. El sueldo registrado tanto en el sector privado, público, en la economía formal, en la economía informal, pues va a alcanzar básicamente para la mitad en el supermercado. Y aquí hay una cuestión muy particular y es que pareciera que además de que empujan a la clase media a la pobreza, pues dejan en el aire esa ilusión de que no había otro camino posible. Difícilmente cualquier trabajador promedio, cualquier trabajadora promedio en Argentina va a llegar a fin de mes. Hablan, por ejemplo, de suspender la obra pública, la reducción de los ministerios, que era una cosa en la que Javier Milei hacía bastante hincapié durante su campaña presidencial, la suspensión de la publicidad oficial y la reducción al mínimo de las transferencias en las provincias, ¿no? Sin embargo, estas medidas, este shock que anuncia Javier Milei, pues lo que produce es una caída de la actividad, un aumento del desempleo y una caída de los precios, ¿no? Reduces el gasto público, baja, digamos, esa demanda agregada, baja el PIB, se reduce la inflación, pero que tienes es un aumento del desempleo. ¿Qué preocupa? Que algunas de estas medidas en el corto plazo, como por ejemplo la devaluación de la moneda, sí pueden tener un cierto efecto positivo en la economía global de Argentina. Sin embargo, el gobierno de Milei no ha dicho qué va a hacer para contrarrestar los efectos que pueda tener este tipo de medidas en el bolsillo diario de las y los argentinos, y eso es lo que genera muchísima preocupación. Algunas de estas medidas no se pueden mantener por mucho tiempo, como la de mayor calado, que consiste, por ejemplo, en suspender por completo toda obra pública. Esta idea responde más a un plan de choque que debe tomarse como una medida extrema y absolutamente provisional y no como una medida que se pueda extender en el largo plazo. Es decir, entonces son medidas temporales con un efecto a corto plazo, pero para el mediano y largo plazo, ¿qué le espera a Argentina? ¿Habrá que confiar en que Javier Milei tendrá un plan para eso? Pues uno esperaría que sí, de acuerdo con previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, la economía argentina se va a contraer en 1.2% en 2024 y se va a ir recuperando progresivamente, pero a un ritmo
muy lento, es decir, a 1.8%, y va a alcanzar un crecimiento del 1.9% en 2025. ¿Qué pasa? La inflación tan elevada, digamos, además, acompañada de una incertidumbre política y de unas condiciones financieras bastante restrictivas, lo que van a generar es que el consumo del próximo año se vaya a ver disminuido y se siga frenando la inversión en el país. Uno esperaría que el gobierno de Javier Milei siga haciendo anuncios en donde le cuente al país qué es lo que va a hacer al mediano y al largo plazo, pero hasta ahora no da luces. Después de que anuncia estas 10 medidas, sale a decirle a la gente que además está prohibido protestar contra el gobierno, ¿no? Entonces sí deja mucho que desear. Creo que es un golpe directo a la clase media. Él no se cansó en campaña de decir que los ajustes se le iban a aplicar a la casta política, que era la casta política la que iba a pagar los ajustes en Argentina, y 2 días después de asumir el gobierno, lo primero que hizo fue aplicarle el ajuste a esa misma clase pobre, a esa clase media que votó en él esperanzados en un cambio. Es muy pronto, evidentemente Javier Milei lleva 3 días en el gobierno como para hacer una evaluación. Sin embargo, sí hay que decir que había otras alternativas y prefirió proteger, por ejemplo, a los exportadores y darle un golpe a las clases más vulnerables en Argentina. Oye, ¿cómo ha sido tomado esto por la gente en Argentina, Daniela? Mira, si uno ve canales de noticias, hay gente que dice esto como, bueno, el presidente lleva 3 días, hay que darle tiempo, hay que tener esperanza porque es lo único que le queda al pueblo argentino, ¿no? Después de que de un día para otro pierdes el 50% de un salario que ya tenía muy poca capacidad adquisitiva, ¿no? Es una crisis que ha sido sostenida en el tiempo. También tienes gente que tiene mucha rabia porque le está cobrando estos anuncios de que iba a ser la casta política la que iba a sostener esta crisis en la Argentina y no el pueblo más humilde. Además, porque esperaban que estas medidas de choque, que digamos de alguna manera estaban anticipadas, vinieran también acompañadas de cómo la gente iba a poder sostener la canasta básica en sus casas. Por ejemplo, él anunció un aumento en estas tarjetas alimentar, si mal no recuerdo su nombre, que ¿Sí? Llega solamente a 2.3 millones de hogares pobres en la actualidad, pero con la devaluación esos hogares, esas tarjetas deberían llegar al menos a 7 millones de hogares argentinos, y eso no se vio en los anuncios. Entonces sí hay un sinsabor todavía. Creo que a lo único que se pueden aferrar las y los argentinos es que esta serie de medidas en el plazo más corto rindan frutos rápidamente, Okay. pero que los subsidios al menos no se toquen, ¿no? Porque Claro. eso sería lo peor. Pues muy bien, Daniela, gracias. Qué gusto como cada semana. El gusto es mío, gracias.